Un canto melodioso, hipnótico, sugestivo, atractivo, tan atractivo que los marinos se dirigían hacia las que los cantaban y destrozaban sus navíos en las rocas. Después eran devorados o quedaban sus huesos y pieles secándose al sol. Esa es la leyenda heredada de los griegos, pero ¿todo era real o un mito? Te recuerdo que salió hace poco la revista de la historia como nunca la viste. El primer número es gratis. Puedes solicitarlo escribiendo a lahistoriacomonuncalaviste @yahoo.com. El archivo que recibirás es en formato PDF. No te la pierdas. ¡Qué música celestial! ¿Escuchan ese canto? Es el canto de la sirena. Es el canto que ha embelesado a tantos hombres. En la mitología son los marinos. Cuando pasaban cerca donde estaban las sirenas y estas entonaban su canto, eran seducidos por esa música y se dirigían hacia ella y se destrozaban sus barcos contra las rocas. Ahora bien, ¿eso responde a un hecho real o es una alegoría para no dejarse seducir por cosas muy tentadoras que nos conducen a los desastres? Bueno, por eso se habla de los cantos de sirena. Es una de las mitologías más atractivas del mundo griego, ¿no? La sirena, mitad mujer, mitad pez. Pero ¿existieron? ¿Hubieron seres híbridos así o fue producto de una imaginación fértil de los pueblos de la antigüedad? No lo sabemos. No hay pruebas concluyentes, solo mitos. Pero mientras tanto las sirenas nos embelezan con sus cantos. Bueno, hemos reunido en este video todo el material que hemos podido conseguir con respecto a las sirenas. E incluso hay unos pequeños, ¿cómo se dice? Pequeños trozos de video de distinto origen, donde se habla de hallazgos, de restos de sirena en putrefacción, que aparecieron en la playa. ¿Es verdad? ¿No es verdad? No podría decirlo. Eso todavía la ciencia no nos llegó a descubrir, ¿no? A averiguar el trasfondo de la cuestión. La sirena, igual que los duendes, los centauros, los cíclopes, forman parte de una vasta mitología, pero todavía no hemos descubierto cuál es su origen. ¿A qué se debe este mito que ha perdurado en todos los pueblos y en todas las épocas? Y al día de hoy, ¿no? Así que los dejo con otro enigma más que tiene la humanidad, o estas leyendas que hacen presuponer que se trata de un hecho real o hechos reales del pasado y, bueno, que todavía no se han averiguado a fondo. El material está en el video está todo el material y, bueno, saquen sus propias conclusiones. Nos vemos en un próximo video, siempre y cuando no sean seducidos por los cantos de sirena y vayan para otro lado. Nos vemos pronto. Lo mejor para ustedes, como siempre.
Las sirenas, en griego antiguo, seirena, las que atan y desatan encadenan, quizá relacionado con el semítico sir, canto, y con el griego quimaira, quimera. Son criaturas marinas mitológicas pertenecientes a las leyendas y al folclore. Originalmente, en la antigüedad clásica, se las representaba como seres híbridos con rostro o torso de mujer y cuerpo de ave, similares al Ba de la mitología egipcia, y que habitaban en una isla rocosa. A partir de la Edad Media adquirieron apariencia pisiforme, hermosas mujeres con cola de pez en lugar de piernas que moraban en las profundidades. En ambos casos se le atribuyó una irresistible voz melodiosa con la que atraían locamente a los marineros. Las sirenas son doncellas marinas que engañan a los navegantes con su gran belleza y la dulzura de su canto. De la cabeza al ombligo tienen cuerpo de mujer y forma semejante al género humano, pero poseen una hermosa cola de pez que siempre ocultan en el mar. Debido a esta doble forma con que se han presentado a lo largo de la historia, muchas lenguas no latinas distinguen la sirena clásica, mujer ave, inglés siren, alemán sirene, de la sirena con cola de pez, inglés mermaid, alemán Meerjungfrau. En el marco de la mitología clásica, las sirenas son criaturas ligeramente difusas debido al remoto trasfondo de su origen, probablemente ligado al mundo de los muertos. Se trataba de seres con cuerpo de pájaro y rostro o torso de mujer, exactamente parecida a sus parientes las arpías, poseedora de una voz musical prodigiosamente atractiva e hipnótica con la que embrujaban a los navegantes que pasaban junto a sus costas y los conducían a la muerte. La tradición las hacía habitar una isla rocosa del Mediterráneo, frente a Sorrento, en el litoral de la Italia meridional, en ocasión identificada con la isla de Capri. Distintos relatos las hacen descender de los dioses fluviales, Aqueloo. Una versión las hacía proceder de su sangre cuando ésta fue derramada por Heracles o Forcis, sea sin intervención femenina o con las de las musa Estérope, Melpómene o Terpsícore, relacionadas con el canto y el baile. Su número es también impreciso, contándose entre 2 y 5. Los nombres registrados incluyen Aglaope, la del bello rostro, Telsiepia, de palabras aclamantes, o Telsinoe, deleite del corazón, Pisinoe, la persuasiva, Parténope, aroma doncella, Ligeia, empleado luego por Edgar Allan Poe para el célebre cuento homónimo sobre una mujer de mortal belleza, Lecousia, ser puro, Molpe, la musa, Rache, mejoramiento, y Teles, la perfecta. En ocasiones se le atribuye el uso de instrumentos musicales como la flauta o la lira, además de la voz. El primer testimonio escrito que se tiene de ella es su mención en la Odisea de Homero, pero ya figuraban en representación artística de antigüedad mucho mayor, a menudo en monumentos y ofrendas funerarios. Se presume así su vínculo con el otro mundo, siendo muy plausible que al principio representaran iconográficamente a los espíritus de los difuntos y o que se las consideraba encargadas de transportar las almas al Hades, función que posteriormente asumiría el dios Hermes en su papel de psicopompo. Su fama deriva principalmente del célebre episodio que protagonizan con Odiseo, Ulises, en el citado poema homérico. El héroe aqueo, durante el periplo de regreso a su patria Ítaca, y prevenido por la maga Circe, pasa junto a su isla y logra salir indemne del peligro de su canto, gracias a que se hace atar al mástil de su barco mientras que el resto de la tripulación usa tapones de cera para no sucumbir al hechizo. Con todo, las sirenas también figuran en otros episodios míticos, muchas veces con la reminiscencia de su anterior papel como deidades tónicas de la otra vida. Algunas versiones narran que acompañaban a Perséfone cuando fue raptada por Hades y que su apariencia bestial fue el castigo impuesto por Demeter por no proteger a su hija del dios del inframundo. En otras, el cuerpo alado es un don de Zeus para permitirles perseguir al raptor, y aún en otras,
en una pena impuesta por Afrodita por resistirse a la voluptuosidad o por envidia de su gran belleza. También se cuenta que perdieron sus plumas como castigo por retar a las musas a una competición de canto que perdieron, aunque esta anécdota supone obviar su ascendencia materna. Desde el asentamiento mismo del mito, según esta acepción, es costumbre firmemente aceptada el asumir que las sirenas embelesaban a los marineros para que se estrellaran contra los escollos cercanos y así poder devorarlos, ya que Homero describe cómo las orillas aparecen repletas de huesos humanos. No obstante, nunca se menciona expresamente que el objetivo de estas criaturas sea el asesinato y la antropofagia, y se detalla que esos huesos todavía tienen la piel adherida que se pudre al sol. Unido a que, según el texto de la Odisea, el contenido de la canción de la sirena es la invitación al placer y al conocimiento. No pocos estudiosos apuntan que cabría la posibilidad de que se limitaran a atraer a los viajeros y estos acababan por morir de inanición en la isla, absortos en el éxtasis de esas subyugantes voces que les hacían olvidar todo lo demás. En cualquier caso, la naturaleza de la sirena está siempre imbuida de cierta perfidia seductora. Los antropólogos que suscriben el parentesco de la sirena con el más allá plantean una hipótesis en paralelo con arquetipos de otras culturas. Quizá estos seres fueran inicialmente genios que guardaban el paso hacia las puertas de la muerte. Puertas que muy bien podrían estar simbólicamente emparentadas con el paso de Escila y Caribdis, al que las sirenas están próximas geográficamente según las fuentes. Eurípides, en una estrofa del coro de Helena, verso 168, las llama jóvenes doncellas. En ese fragmento se apoyan Laurence Can Lyotard y Nicole Loraux para incluirlas dentro de las figuras del más allá, identificándolas con las cantoras de las islas de los bienaventurados descrita por Platón. En cuanto a su desaparición, la versión más extendida es que, cumpliéndose un oráculo de la diosa Gea, cuando Odiseo u Orfeo, en el caso de los Argonáutica, se resistió al efecto de sus voces, las sirenas cayeron al mar y se convirtieron en riscos o perecieron. En estas últimas variantes, el cadáver de una de ellas, Parténope, fue arrastrado por las olas hasta la tierra firme y en torno a su sepulcro se fundó la actual ciudad de Nápoles. Según el poeta griego Hesíodo, las sirenas habitaban la isla llamada Antemoesa, rica en flores, donde aguardaban en solitario en un prado florido a la espera de divisar las naves para las que entonaban su canto. Según los poetas romanos Virgilio, en la epopeya Eneida y Ovidio, vivían en el Sirenum Scopali, o escollo de la sirena, 3 pequeñas islas rocosas. La localización exacta de esta isla ha sido variada, pero siempre dentro de una misma zona. Según la Odisea de Homero, se encontraba entre Ea y el estrecho de Mesina, lugar de morada del monstruo Escila. A menudo se ha situado en el mar Tirreno, frente a las costas del suroeste de Italia, cerca de la ciudad de Paestum, o entre Sorrento y Capri, en ocasiones identificándose con esta, como por ejemplo hizo el ensayista y guionista inglés del siglo XVIII, Joseph Addison. Otras tradiciones apuntan a las islas de Punta del Faro y o isla de Ligali, cuyo nombre tradicional es Sirenuse, y cuyo nombre de los gallos hace referencia a la forma de pájaro de estos seres. Todas estas ubicaciones tienen en común el ser lugares rodeados de acantilados y rocas. Sirenas de otras mitologías. En Medio Oriente, las primeras historias conocidas sobre sirena aparecieron en Asiria, antes del 1000 a.C. El hecho de representarlas con medio cuerpo de pez se debe a la leyenda referida por Diodoro Sículo, en la que Derceto ofendió a Venus y entonces la diosa le inspiró amor hacia un pastor. De ese amor nació una niña, Semíramis, que llegaría a ser reina de Babilonia. Después de nacer su hija, también por obra de Venus, acabó el amor. Derceto, llena de ira, abandonó a su hija, hizo matar al hombre a quien había amado y se arrojó al agua dispuesta a suicidarse, lo que los dioses no permitieron. Así dio origen a su morfología anfibia.
Esta diosa de Erceto es muy similar a la figura de Atargatis, la diosa asiria con forma de sirena a la cual los peces le eran consagrados. La diosa fue adorada en templos en los que había grandes estanques y, puesto que era la deidad que gobernaba los mares, sus sacerdotes solían vender licencia de pesca a los marineros. Las rusalcas son la contraparte eslava de las sirenas y las náyades griegas. La naturaleza de las rusalcas varía entre las tradiciones populares, pero según el etnólogo D.K. Selenin, todas comparten un elemento común: son los espíritus inquietos de los muertos inmundos. Suelen ser los fantasmas de mujeres jóvenes que murieron de forma violenta o prematura, quizá por asesinato o suicidio, antes de su boda y especialmente por ahogamiento. Se dice que las rusalcas habitan en lagos y ríos. Aparecen como hermosas mujeres jóvenes con cabello largo de color verde pálido y piel pálida. Se las puede ver después del anochecer bailando juntas bajo la luna y llamando a los jóvenes por su nombre, atrayéndolos al agua para ahogarlos. La caracterización de las rusalcas prevalece en la tradición de Rusia, Ucrania y Bielorrusia, y fue un punto de referencia para los autores rusos del siglo XIX. La más conocida de las óperas del gran compositor nacionalista checo Antonín Dvořák se llama Rusalka. En las Islas Británicas, las sirenas se observaron en el folclore británico como presagios de mala suerte. Las sirenas también podrían nadar en agua dulce y llegar hasta los ríos y lagos y ahogar a sus víctimas, haciéndoles creer que eran personas que se estaban ahogando. En ocasiones, las sirenas podrían curar enfermedades. Algunas sirenas eran descritas como monstruos grandes de hasta 600 metros. Es muy conocida en Gales la historia de Daud, la princesa de Caer Is, una ciudad que, debido a los pecados de la hija del rey, la joven y bella Daud, fue condenada por los dioses a ser tragada por las olas. Cuando el padre de Daud escapaba, su hija cayó al mar, y ahí sigue desde entonces transformada en una sirena, nadando entre las ruinas de Caer Is. Otra leyenda muy popular en Gales es la de Murgen. En el siglo VI, una sirena fue capturada y bautizada en el norte de Gales, y se le enseñó la lengua nativa. Se dijo que no era un pez porque cosía y hablaba, pero no era mujer porque podía vivir bajo el agua. La sirena figuró como una santa en ciertos almanaques antiguos, bajo el nombre de Murgen, que quiere decir mujer que viene del mar. En Irlanda, los sirénidos los llaman merrows. Creen que el número de hembras es superior al de los machos, aunque estos son más feos que sus compañeras. Un merrow masculino posee dientes puntiagudos y rostro semejante a un cerdo. Todos los merrows se caracterizan por las membranas de sus manos, su hostilidad hacia los humanos y sus prendas mágicas, que les permite atravesar cualquier corriente oceánica. Todo hombre o mujer que le roba la prenda a un merrow tiene poder sobre él, y en muchos relatos varios hombres esconden estas prendas obligando a las hembras a casarse con ellos. Los hombres ganan así esposas bellas y ricas, debido a los botines que las sirenas obtienen con los naufragios. Pero si la esposa merrow recupera su prenda, la llamada del mar será tan fuerte que acabará abandonando a sus hijos y a su marido. En la mitología escocesa hay una sirena llamada Seask, o doncella de las olas. La parte inferior de esta sirena es la de un salmón. Se dice que aquellos que la capturan les concede 3 deseos y la devuelven al mar. Pero cuando un hombre se enamora de ella, la mujer salmón lo seduce y lo arrastra a las profundidades. Famosos son también en Escocia los selkies, hadas marinas que en el mar adoptan la forma de una foca, pero al llegar a la tierra se deshacen de sus pieles para tomar forma de mujer. Al igual que con los merrows, todo hombre que quiere una esposa selkie solo tiene que robarle la piel de foca, pero si ella encuentra la piel, volverá al mar para siempre. Los hijos nacidos de la unión de hombres y selkies tenían membranas que unían los dedos de sus pies o sus manos. En China, en algunos cuentos antiguos, las sirenas son una especie cuyas lágrimas se convierten en perlas preciosas. Las sirenas también pueden tejer un material muy valioso que no solo es ligero, sino también hermoso y transparente. Debido a esto, los pescadores siempre tenían ganas de agarrarlas, pero el canto de la sirena lo dificultaba. En otras leyendas chinas, las sirenas son unas criaturas maravillosas, hábiles y versátiles, y está mal visto que los pescadores quisieran capturarlas. En la península ibérica, las historias de sirenas también son muy famosas. Hay una gran cantidad de relatos acerca de mujeres pez que seducen a los marinos, aunque en otros, estas ninfas son totalmente benevolentes. Es famosa en Cantabria la historia de la sirenuca, una sirena que antes fue humana.
Su madre, harta que la desobedeciera para ir a los acantilados, gritó: «Permita a Dios que te vuelvas pez». Y así sucedió. Desde entonces, alerta con su canto a los marineros que se acercan peligrosamente a los acantilados. Esta es una de las pocas sirenas benévolas de la mitología europea. En Asturias, además de esta leyenda, donde la niña se llama Serena, existe la leyenda de Gabileuto. La leyenda dice que en Luarca, una sirena tuvo un hijo con un vikingo. Al volver al norte, ella quedó triste y en soledad y abandonó al niño en las rocas. Las gaviotas le oyeron llorar y lo llevaron volando al párroco del pueblo, que lo crió y lo hizo cristiano. Este niño se hizo un gran guerrero y luchó contra los moros. Al final se casó con una princesa de Portugal. En el País Vasco son muy populares los seres mitológicos llamados Ista Laminaca, que en castellano significa lamias de mar. También se les llama Arainadereaca, mujeres pez. En lugar de pierna o pies palmeados de pato, como toda lamia de las montañas vascas o Navarra, posee una larga cola de pez, igual que en las otras lamias, la Isas Laminaca. Peina sus cabellos con peines de oro de los que dependen totalmente. Quien quiera dominarlas puede robarle el peine, aunque eso las enfurece, pudiendo ahogar al ladrón o traer mal tiempo a las costas. Sin embargo, no siempre son malas y a veces se enamoran apasionadamente de los marineros que rondan por las costas vascas. En la mitología extremeña también hay sirenas, pero estas viven en los ríos, de los que salen para ahogar a los hombres después de seducirlos con sus cantos. Se cree que hay una sirena que nada por las aguas del Tajo en Garrombilia y otra que cada noche de San Blas sale de la fuente de Luná en Usagre para atraer y ahogar a sus víctimas. En la mitología gallega existe la leyenda de Mariña o Marina. Esta fue rescatada o rescató al duque Don Froilás del tormentoso mar de Finisterra. A diferencia de otra, Mariña es una sirena buena, totalmente hermosa y se enamora perdidamente de Don Froilás y este de ella. Los dos tienen un hijo al que llaman Soan, por la noche de San Juan, que es el origen del linaje mariño. Las sirenas fueron un motivo muy extendido en las representaciones escultóricas de toda Galicia. Por ejemplo, en la fachada de praterías de la Catedral de Santiago de Compostela, el paso torrado de Cambado o el escudo de los torrados mariños en el que se inspiró Castelao para el escudo laico de Galicia. Según X.L. Alleistos, académico de la Real Academia Gallega, el motivo de escoger este símbolo era que se repetía con frecuencia y podría convertirse en símbolo de unidad. Sirenas en la realidad. En la actualidad hay opiniones acerca de la existencia de estas criaturas mitológicas. Esta diversidad la encontramos en documentales y artículos que aseguran e incluso argumentan su existencia. Un ejemplo es una fantasía en forma de documental televisado de la cadena Animal Planet de Discovery Channel, Mermaids, The Body Found. Y muchas personas pensaron que eran pruebas de existencia. Sin embargo, en las redes sociales hay infinidad de videos que muestran restos de sirenas o supuestas sirenas vivas. He aquí unos ejemplos. Número 1. Esta sirena fue encontrada en Filipinas, después del paso de un gran sismo y huracán. Se nota el cabello seco y el cuerpo de una mujer, no se sabe si se trata de un maniquí o un vídeo falso, pero por lo que vemos parece 100% real. Este vídeo fue grabado en Polonia, específicamente en Varsovia, la capital, el 25 de mayo del 2015. Este vídeo sí es real, pero vemos que unos sujetos de trajes blancos cargan a la sirena y la ponen en una camilla, se desconoce quiénes son y para quiénes trabajan. Pero este caso fue demasiado extraño.
Número 3. Este vídeo fue grabado hace 2 años, en Disco Bay, Groenlandia. Aquí vemos un grupo de hombres que estaban dentro de un submarino, y de la nada aparece una sirena. Vean bien el vídeo y saquen sus propias conclusiones. Este vídeo fue grabado en Australia, específicamente en el mar de Coral. Aquí vemos como un buzo estaba en las aguas tranquilamente cuando de repente aparece claramente una sirena, nadando encima de él. No se sabe si es real, pero por lo visto lo es. Opina tú mismo. Número 5. Este vídeo fue grabado en un país de Asia, no se sabe cuál es, no conseguí toda la información, pero podemos ver algo con cuerpo de humano, pero también se nota la cola de una sirena. Este aterrador caso dio mucho de qué hablar. Podemos ver que aún la sirena está en estado de descomposición. ¿El vídeo es real? ¿Tú qué opinas al respecto de este vídeo? Número 6. Este vídeo aún no se sabe si es un montaje o es real, por la forma tan borrosa que se ve, pero esto pasó en Filipinas. Podemos ver que el hombre que estaba grabando o quizás una mujer estaba tratando de esconderse de su mamá para jugarle una broma, cuando de repente se lleva esta gran sorpresa, al ver una sirena en las orillas del mar. Las sirenas y la fe cristiana. En el siglo IV, cuando las creencias tradicionales fueron eclipsadas por el cristianismo, la fe en los seres mitológicos fue radicada junto con la sirena. Jerónimo, que produjo la versión vulgata de la Biblia, utiliza la palabra sirenas al traducir tanim, chacal, en Isaías 13:22 y búhos en Jeremías 50:39. Esto fue explicado por Ambrosio como un símbolo de las tentaciones del mundo y no como un aval de la mitología griega. Y entre las ruinas de sus palacios resonarán los ecos de los búhos, y cantarán las sirenas en aquellos lugares que fueron consagrados al deleite. Isaías 13:22. La interpretación ebemerista, paleocristiana, de los seres humanos recibió un impulso de larga duración en la obra Etimologías de Isidoro de Sevilla. Ellos, los griegos, imaginaron que había 3 sirenas, parte virgen, parte ave con alas y garras. Una de ellas cantaba, otra tocaba la flauta y la tercera la lira. Las sirenas se siguió utilizando como un símbolo de la peligrosa tentación encarnada por las mujeres con regularidad durante todo el arte cristiano de la época medieval. Sin embargo, en el siglo XVII, algunos escritores jesuitas comenzaron a afirmar su existencia real, incluyendo Cornelius, que dijo de la mujer: su mirada es como la del legendario basilisco, su voz como de sirena, que encanta con su belleza, se priva de la razón. Antonio de Lorea y Atanasio Kircher argumentaron que las sirenas habían aparecido a bordo del arca de Noé. Otros indican que las sirenas fueron pecadoras que de alguna forma lograron sobrevivir al diluvio, pero afirman que Dios no crea seres parte humano y parte animal. La Biblia no menciona sirenas, pero sí algunos híbridos que proceden directamente de la mitología griega, como el sátiro. El libro de Yazar indica que previo al diluvio, los ángeles caídos estaban mezclando sus genes con las mujeres de la tierra. Esto dio por resultado a criaturas híbridas, llamados Nefilim. Tipología. Las sirenas de la mitología clásica suelen aparecer en ánforas, cráteras, vasos y espejos, y por regla general son de tratamiento naturalista. Hermoso rostro y largo cabello, que en muchas ocasiones vuelan o esperan sobre las rocas, sosteniendo instrumentos musicales o acariciando sus cabellos en actitud coqueta. En el siglo XVI, la actitud más generalizada de la sirena fue sostener con las manos un espejo y un peine. La cola era un emblema de la prostitución, y el espejo, considerado como objeto mágico, era atributo de la mujer impura, y servía para contemplar el rostro de la muerte o el culto al diablo, similitud a la actitud de Afrodita en el mundo clásico.
La sirena también implica un símbolo de los tiempos de transición, de carnes tolengas, carnes terrestres, a la cuaresma, pescado. Más adelante las sirenas aparecen amamantando a sus crías. La leche de la sirena era conocida por los alquimistas como una proteína que permitía el crecimiento rápido de los seres abandonados en el agua. Por otra parte, la tipología que gozó de mayor predicamento en las representaciones góticas fue la sirena de cola pisiforme única. En la literatura universal, en la leyenda de Jasón y los argonautas, los marineros encantados por la voz de la sirena se salvaron del desastre gracias a la habilidad de Orfeo, que logró con su canto tapar la música de aquella y distraer a los argonautas que se hubieran encallado de otro modo en los Sirenum Scopuli, donde éstas habitaban. Derrotadas por la superior habilidad de Orfeo, las sirenas se transformaron en piedra, o en otras versiones se arrojaron al mar para morir. En la Odisea 12:39, Ulises preparó a su tripulación para evitar la música de las sirenas tapándole los oídos con cera. Deseoso de escucharlas él mismo, se hizo atar al mar, para no poder arrojarse a las aguas al oír su música. En el cuento La Sirenita de Andersen, la protagonista es una sirena enamorada que acude a una bruja para que le dé piernas a cambio de su dulce voz. En Las Mil y Una Noches, las sirenas se conciben como anatómicamente idénticas a los seres humanos, con una única distinción, su capacidad de respirar y vivir bajo el agua. En este cuento, los humanos y las sirenas pueden reproducirse. Como resultado, los hijos de estas uniones tienen la capacidad de vivir bajo el agua. En el cuento Abdullah Abdullah de los pescadores y el merman, el protagonista del pescador Abdullah gana la habilidad de respirar bajo el agua y descubre una sociedad bajo el agua que se presenta como un reflejo invertido de la sociedad sobre la tierra. En las aventuras de Buluquilla, la búsqueda del protagonista, Buluquilla, para la hierba de la mortalidad, le lleva a explorar los mares donde se encuentra con el reino de la sirena. Cristóbal Colón afirma en su diario de su primer viaje, 1492-1493, que vio a las sirenas en el Nuevo Mundo, que él creía la parte más oriental de Asia. Según la transcripción de Bartolomé de las Casas, el día pasado, cuando el almirante iba al río del Oro, dijo que vio 3 sirenas que salieron bien alto de la mar, pero no eran tan hermosas como las pintan, que en algunas tenían forma de hombre en la cara. Dijo que otras veces vio algunas en Guinea, en la costa de Manequeta. ¿Han existido, todavía existen estos seres híbridos que tanta fascinación causan? Como siempre, nos quedaremos perplejos ante estas leyendas de la mitología que se pierden en la oscuridad de la noche de los tiempos.